En los días anteriores hemos estado, como ustedes bien saben, hablando acerca de la persecución. Ya llevamos varios domingos tratando este tema y si el Señor en su gracia lo permite, el próximo domingo vamos a concluir ya con el tema de la persecución. No porque no haya más que decir, porque la palabra de Dios tiene mucho para enseñarnos acerca de ese tema, sino porque ya vamos a cerrar con algunas aplicaciones finales acerca de este tema de la persecución y de la respuesta que nosotros como creyentes debemos brindar. Hemos estado dando como un panorama, ¿cierto?, de la persecución, cosas que la Biblia dice acerca de la persecución, desde dónde empieza la persecución. Y especialmente la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de la verdadera razón por la que los creyentes somos perseguidos. Y decíamos que esta razón es la verdad. Nosotros como creyentes tenemos una relación con la verdad. Conocemos la verdad, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Transmitimos la verdad, la predicamos, compartimos nuestra fe con otras personas y eso genera que el enemigo intente oponerse a que la palabra de Dios continúe siendo extendida o esparcida en el mundo. Él no quiere que las personas que están bajo su potestad escapen del lazo en el que Él las tiene, pero la verdad libera a las personas. Entonces, al transmitir la verdad, haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer, el enemigo se va a oponer a ello. Y finalmente decíamos que nuestro tercer aspecto de la relación con la verdad es vivir la verdad. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, recuerden que ahí leíamos Primera de Pedro, cuando Pedro dice, baste ya el andar como andan los gentiles, ¿cierto? Vivir como le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, diferentes clases de pecados que Pedro menciona allí. Entonces dice que a los gentiles que no conocen a Dios les parece muy extraño la manera como nosotros los creyentes vivimos y por eso nos ultrajan, ¿cierto? Son fuertes contra nosotros, hostiles contra nosotros, de palabra, pero también lo hacen de una manera física en ocasiones. Creo que, como hemos dicho en varias oportunidades, en nuestro contexto, quizás no estamos experimentando un tipo de presión física, ¿cierto? Nuestras vidas, por lo menos en el tiempo presente, no están en peligro por causa de nuestra relación con la verdad de Dios. Sin embargo, sí experimentamos otro tipo de acoso, otro tipo de persecución por causa de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Otra cosa que es muy importante que quiero que tengamos presente también hoy, otro aspecto que hemos mencionado de la persecución, y es que toda persecución se origina en Satanás. Y él utiliza a aquellas personas que están bajo su dominio, las utiliza para perseguir a los creyentes. ¿Cómo Satanás domina sobre aquellos que están bajo su potestad? Lo hace mediante el engaño. Mantiene a las personas cautivas, presas de él, pero es por el engaño, por la mentira, porque ellos creen a la mentira de Satanás, que es el padre de la mentira, y rechazan la verdad de Dios, que obviamente está en su palabra. Otra cosa importante, cuando nosotros hablamos de la verdad, no estamos hablando simplemente de ideas o conceptos, sino que cuando nosotros hablamos de la verdad, hablamos de una persona. Estamos hablando de aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo aquello que se desvía de esa persona, todos aquellos caminos alternativos, ¿cierto?, que nos conducen por el razonamiento humano, por las ideas de los hombres, todas esas cosas se alejan de Cristo, entonces todas esas cosas son caminos de mentira. Y ya sabemos que nos dice la palabra que todo camino que es de mentira lleva al hombre a la muerte. O sea, el hombre piensa que su camino es el correcto, pero al final es un camino que lo lleva a la autodestrucción, lo conduce hacia el infierno. Pero la verdad está en Cristo, la verdad es una persona y es la persona del Señor Jesucristo. Otra cosita importante que hemos dicho, y eso se conecta con lo que vamos a estar mirando el día de hoy, y es que cuando hablamos acerca de cómo Satanás domina en el mundo mediante el engaño, decíamos que el maligno utiliza todos los recursos que están a su disposición para mantener al mundo bajo su engaño. Satanás trabaja intensamente en el mundo.
lo hace a través de los medios culturales, ¿cierto? Lo hace a través de la televisión, lo hace a través del cine, lo hace a través de la música, trabaja a través de los medios educativos también, porque Satanás va a los colegios, ¿cierto? Y enseña a los niños cosas, diferentes cosas, y ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Utiliza los poderes de los gobiernos también para, a través de los gobiernos, establecer leyes, normas que de alguna forma impiden que la iglesia pueda ejercer libremente su función de transmitir la verdad de Dios en medio de nuestro mundo. Y eso es algo que está pasando en todas partes en el mundo. Está pasando en todo el globo, ¿cierto? Con diferentes gobiernos. Ahora, dependiendo de la mentalidad de algunos de estos gobiernos, la presión va a ser diferente. Por ejemplo, los países islamistas, como ellos tienen obviamente su religión, y su religión está conectada con el Estado, ellos rechazan la verdad de que Jesucristo es el Salvador, de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es Dios. Ellos tienen a sus propios profetas, tienen su propio libro sagrado y intentan sofocar por todos los medios posibles que el nombre de Cristo sea mencionado públicamente. En algunos casos hay libertad para que las personas en sus hogares, allá de una forma privada, puedan tener su fe o lo que quieran, pero se prohíbe la transmisión pública de este tipo de mensajes. Y en otros casos se va mucho más allá, incluso la intimidad de las personas, y se les intenta presionar para que ni siquiera su vida privada tenga ninguna relación con el Dios que nosotros conocemos. Pero evidentemente en nuestro contexto no es de esa forma. La presión que nosotros experimentamos por causa de la verdad en general no tiene que ver con, digámoslo así, exclusivamente con la mención del nombre del Señor Jesucristo. Evidentemente ese es el origen, porque de la verdad acerca de quién es Jesucristo se desprende todo lo que nosotros creemos. Es decir, todo lo que nosotros enseñamos aquí, todo lo que nosotros afirmamos aquí en la iglesia, nosotros lo estamos sacando de la palabra de Dios, ¿cierto? Es la Biblia. Y entendemos que la Biblia es la voz de Dios para nosotros, son sus palabras, son sus decretos, son sus enseñanzas. Así que por causa de nuestra fe en Jesucristo, nosotros tenemos la firme convicción de que la palabra de Dios es verdadera, ¿cierto? Que la palabra de Dios es verdad. Y así la defendemos y así la proclamamos. Y hoy en día, desde nuestros gobiernos, experimentamos un poco de ese acoso por razón de lo que nosotros creemos acerca de la palabra del Señor. Ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Estoy dando como la introducción, estoy dando como el bosquejo general. Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cierto? Entonces, Cristo es verdad y todo lo que sale de la boca del Señor Jesucristo es verdad. O podemos decir también todo lo que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Porque la palabra del Señor nos enseña que Dios es verdad. Hay como una interrelación entre las personas de la Trinidad en ese sentido. Sabemos que el Padre es verdad, al Espíritu de Dios se le llama el Espíritu de verdad, y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que proviene de Dios es verdad, ¿cierto? Y la palabra de Dios proviene de Dios, ha sido inspirada por Él y nos ha sido entregada, otra vez ese depósito de verdad ha sido entregada a la iglesia. Pero fíjense también en el Salmo 119, versículo 160. Salmo 119 es uno de mis salmos favoritos, creo que se los he dicho en otras oportunidades. Y de verdad este sí es muy favorito. Porque a veces les digo que hay versículos favoritos, pero es uno de muchos favoritos. Pero este me encanta. El Salmo 119 me fascina. Este es uno de mis salmos más preciosos, más preciosos. Y es por lo que expresa acerca de la palabra del Señor. Y cómo la palabra del Señor es fortaleza para el Señor. Salmo 119, versículo 160 nos dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. Pero fíjense lo interesante de lo que continúa en este versículo. Ya el salmista nos dice: la palabra es verdad, proviene de Dios,
viene del Señor, ha sido pronunciada por Él, sus decretos son verdad. Pero fíjense lo interesante que dice el versículo 61. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando o no tiene que ver? Estamos hablando de la verdad y que la verdadera razón por la que somos perseguidos es por la verdad, ¿cierto? Y el salmista dice, mira, Señor, tu palabra es verdadera. E inmediatamente luego habla de persecución, ¿cierto? Príncipes me han perseguido sin causa. Bueno, sin causa es, no tengo la culpa, ¿cierto? Pero realmente hay una causa y la causa es la verdad. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Para que entendamos un poquito o ampliemos un poquito más el significado, voy a leerlo en dos versiones más. La versión NTV, que es la nueva traducción viviente, y la versión traducción al lenguaje actual. Esos mismos versículos. Fíjense lo que dice la traducción al lenguaje actual. Todas tus palabras se basan en la verdad. Todas ellas son justas y permanecen para siempre. Yo no les tengo miedo a los poderosos que me persiguen. Yo solo tiemblo ante tu palabra. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esa forma de expresarlo del salmista en esta traducción de la Biblia, ¿no? Tu palabra se basa en la verdad. Yo no le tengo miedo a los poderosos que me persiguen. Yo solo tiemblo ante tu palabra. Hermanos, temblamos nosotros ante la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? De temblar ante la palabra del Señor. Que nosotros tenemos un profundo respeto por ella, ¿cierto? La palabra de Dios compunge nuestros corazones, nos sacude, nos transforma, la reverenciamos porque entendemos que la palabra de Dios es verdadera, porque entendemos que sus juicios son santos, porque conocemos que nuestro Dios es santo. Pero no solamente esta versión, también la versión de la nueva traducción viviente dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Es decir, la palabra de Dios en su misma esencia, ¿cierto?, es verdadera. No hay forma de que en la palabra de Dios encontremos mentira, engaño o falsedad. La palabra de Dios desde su misma esencia es verdadera. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. Gente poderosa me acosa sin razón, pero mi corazón tiembla únicamente ante tu palabra. A mí me parece hermoso lo que estoy escuchando aquí de la Biblia, ¿cierto? Porque otra vez, los gobiernos de este mundo, no solamente personas individuales que efectivamente sabemos que lo hacen, persiguen a los creyentes, pero los gobiernos de este mundo que están bajo la potestad del maligno, esos gobiernos esas personas poderosas, ¿cierto?, van a perseguir a los creyentes. Y de pronto los creyentes podemos llegar a sentirnos intimidados. Ay, me van a perseguir, me van a hacer esto, me van a hacer aquello, voy a perder mi trabajo, me van a quitar la licencia de conducir, no voy a poder mover libremente en el país. Bueno, yo no sé qué tantas cosas podrían llegar a implementar, ¿cierto?, para obstaculizar nuestra labor. Me van a echar el bienestar familiar por estar enseñándole a mis hijos la palabra de Dios, por no alinearlo, ¿cierto?, con la corriente de este mundo. Entonces me van a mandar a los entes gubernamentales a que me ejerzan presión. O incluso lo que hemos dicho, pueden incluso hasta amenazar nuestras vidas por causa de nuestra conexión con la verdad. Pero mis hermanos, yo creo que el salmista nos da aquí a nosotros una clave importante. Yo creo que todos aquellos que temen y honran a Dios, que tiemblan ante la presencia del Señor, que tiemblan ante su palabra, por ese respeto profundo hacia Él, por esa consideración de su santidad, de su poder, de su grandeza, no temen lo que los seres humanos puedan hacer contra ellos. Cuando nosotros estamos de rodillas delante de Dios, podemos estar en pie delante de cualquier ser humano. Así que, mi hermano, si usted se siente acosado, si le acosan sin razón, por causa de la verdad, pero no porque usted está haciendo cosas malas, si le están acosando de esa forma, siéntase otra vez bienaventurado, porque usted está siguiendo las palabras del Señor Jesucristo.
Esta semana, algo que me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, en el tiempo que teníamos el miércoles de compartir, estaba con nosotros ese miércoles el pastor Juan. Y me llamaba mucho la atención un comentario que él hacía. ¿Cierto? Ahora aquí un pequeño paréntesis. De verdad que son de mucha bendición esos tiempos. En este tiempo que nosotros estamos aquí, pues estamos en torno a la palabra, ¿cierto? Pero yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, pero como que esos tiempos en los que estamos reunidos en esa forma un poquito menos formal, alrededor otra vez de la palabra, como que hay la oportunidad de compartir, ¿cierto? De lo que el Señor nos está enseñando, lo que recordamos de lo que hemos aprendido de la palabra, y los unos estamos aprendiendo de lo que los otros también han recibido de parte del Señor. Y como decía, este miércoles en particular, estábamos repasando los versículos allí en casa de nuestro hermano Rosenberg. El hermano Rosenberg estaba dirigiendo el compartir, pero estábamos repasando los versículos y está este pasaje donde en Hechos capítulo 4, la palabra de Dios nos dice que los líderes religiosos tenían a los discípulos ahí en el concilio, luego les pidieron que ellos salieran, ¿cierto? Y luego dice que ellos conferenciaban entre sí y decían, estos hombres han hecho una señal que no podemos negar. Lo que ellos han hecho es imposible que nosotros le digamos al pueblo, eso no ha sucedido, es evidente. Pero ¿cómo hacemos para que estos hombres nos sigan esparciendo su engaño y su mentira? Engaño y su mentira. Estoy parafraseando, pero ¿cómo hacemos para que ellos nos sigan esparciendo el nombre de Jesús en medio del pueblo? Y tomaron su decisión y luego finalmente les dijeron a ellos, no pueden volver a predicar en el nombre de Jesucristo. Pero el pastor Juan hacía la siguiente pregunta: ¿cómo supieron ellos lo que estos hombres estaban diciendo? ¿Cierto? Porque ellos estaban ahí reunidos, sacaron a los discípulos, los mandaron para afuera y ellos se quedaron, y la Biblia usa la expresión conferenciaban entre sí. Estaban discutiendo, hablando entre ellos, planeando qué era lo que iban a hacer con los discípulos en ese momento. Y finalmente no llegamos a una respuesta clara acerca de eso, ¿cierto? ¿Cómo fue que Lucas se enteró? El hermano Rosenberg decía, Lucas hizo una investigación exhaustiva y lo que Lucas investigó pues fue el testimonio de personas, etc. Y ese puede ser una buena respuesta. Pero el punto es que quedó ahí un poquito como en el aire, ¿cierto? No llegamos finalmente a una respuesta definitiva acerca de ese punto. Pero hermanos, a mí lo que me llamó la atención de esa pregunta y que se me quedó como impregnado en la mente y estuve reflexionando mucho sobre eso, y está conectado con Salmo 119, 160, es cómo los poderosos de este mundo, a veces en el seno, ¿cierto?, en el interior de sus reuniones, de sus conferencias, ¿qué no hablarán? ¿Qué no tramarán en contra de la palabra del Señor y en contra del Evangelio del Señor Jesucristo? No es cierto lo que estoy diciendo. Nosotros no sabemos muchas cosas que suceden detrás de bambalinas, ¿verdad? Allá están los poderosos conferenciando entre sí. Miren, esta es nuestra agenda que necesitamos que se imponga en el mundo, queremos que esto sea lo que se haga. Pero la iglesia, esos creyentes, esos evangélicos son un estorbo, ¿sí? Porque siempre están hablando acerca de Jesús, siempre están hablando acerca de la familia, siempre están hablando acerca de la verdad. Nos estorban, molestan, ¿cierto? Son como una espinita clavada en el costado y tenemos que sacarla, tenemos que deshacernos de esa espinita. Y allí en todas esas esferas de poder se traman y se planean y se fraguan muchas cosas que quizás nosotros desconocemos. Pero el punto, mis hermanos, es que no es nuestro deber conocerlas. Nuestro deber es temblar ante la palabra del Señor. Tener nuestra mirada fija puesta en las Escrituras. Escuchar la voz de Dios que nos dice, hijo, no tengas miedo, persevera, sigue adelante, comparte la palabra de Dios, conoce mi palabra, ¿cierto? Que nosotros nuestro deber en este sentido es no dejarnos intimidar por aquellos que planean o hacen y deshacen en esos círculos internos y privados
que intentan destruir la obra del Señor Jesucristo, nuestro deber es permanecer fieles y firmes a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra y que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces no nos preguntemos tanto cómo hizo Lucas para saber estas cosas. No nos preguntemos tanto qué es lo que están planeando y qué es lo que están tramando. Más bien enfoquémonos una vez más en conocer la palabra de Dios y en defenderla. Y dejemos que el Señor se haga cargo de lo demás. No está bajo nuestro control. No tenemos ni el poder, humanamente hablando, ni tenemos la influencia para ir a meternos en esos círculos a intentar imponer cosas nosotros. De hecho, el Señor no nos ha llamado tampoco a nosotros a eso. Nuestro deber es atesorar la verdad, funcionar como portadores de la verdad y colocar la verdad muy en alto para que todos puedan apreciarla sin importar el costo que eso implique para nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, yo les decía también hace 15 días en la enseñanza que había algunas ideologías, algunas filosofías contrarias a la verdad que desde las esferas de poder se intentan imponer en el mundo. Otra vez, como una forma también de perseguir y de acosar a los creyentes que proclaman la verdad del Señor. Y pensando en eso, yo quisiera que hoy invirtiéramos un poquito quizá no en todos los aspectos, pero sí en algunos que son fuertemente, que se intentan imponer con fuerza, especialmente en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Yo les decía, a través de las legislaciones de los países, a través de los medios culturales, la televisión, la música, el cine, a través de la educación en los colegios, se les intenta imponer estas cosas a los niños. Y solamente lo hago quizá como una forma de dar ejemplo de cómo los creyentes podemos rechazar esas ideologías y filosofías humanas enfocándonos en la verdad de la palabra del Señor. Algunas de esas filosofías que yo mencionaba hace 15 días, ¿ustedes pueden recordar cuáles eran? ¿Me ayudan a recordarlas? Feminismo era una de esas filosofías. Machismo, ¿cierto? Aunque eso todavía es más antiguo. El ambientalismo, gracias. Animalismo. Y el movimiento LGBT. Y el movimiento de todas esas letras, ¿cierto? El movimiento del abecedario. Es correcto. Entonces, son algunas, otra vez. No son todas las ideologías que la palabra de Dios, los conceptos humanos que la palabra de Dios desafía. Pero aunque son solamente algunas y no son todas, debemos recordar, mis hermanos, que todas tienen el mismo origen. ¿Cuál es el origen de todas estas cosas? Es la mentira, ¿cierto? Es la mentira. Es el desafío de la creación de Dios al Creador. Cuando Satanás dijo, yo tomaré el lugar de Dios, ¿cierto? Yo me sentaré allá en su trono. Quiero gobernar. Y cuando el ser humano dijo, yo voy a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo voy a reemplazar a Dios. Yo voy a definir lo bueno y lo malo por mi propia cuenta. No necesito que Dios me diga lo que es bueno y lo que es malo. Y eso se ha extendido hasta el día de hoy al punto que el hombre llama bueno a lo que es malo y llama a lo que es malo, a lo malo le dice bueno, torciendo completamente lo que Dios claramente nos ha dicho en su palabra. Ahora, una de las cosas que se nos va a decir a nosotros frecuentemente cuando nosotros exponemos la verdad de Dios en relación con esas ideologías que hemos mencionado, es que nosotros somos retrógrados. ¿Ustedes alguna vez han escuchado esa palabra? ¿Sí? ¿Se las han dicho a ustedes en particular en alguna vez? ¿Y cómo se sienten cuando les han dicho que son retrógrados? ¿Se sienten tristes como, ay, sí, yo soy retrógrado? ¿Saben? Yo quiero invitarlos a que cuando les digan retrógrados, ¿Cómo? ¿Cuál retrógrado es usted? Que usted le responda más retrógrado. Miren, hermano, cuando nos digan retrógrados, les voy a dar la definición. Les voy a dar la definición de retrógrados y ustedes van a ver a dónde quiero llegar con el uso de esta palabra. Esta definición la estoy sacando del diccionario
de definiciones en internet. Retrógrado es un adjetivo que procede del vocablo latino retrógradus. No sé si está bien pronunciado. Se trata de un término vinculado al verbo retrogradar, es decir, retroceder en el tiempo, dirigirse hacia atrás. ¿Eso? ¿Entendieron? Más o menos. Más o menos. El retrógrado tiene que ver con el latín retrogradus, que viene del verbo retrogradar, y que quiere decir regresar en el tiempo, retroceder en el tiempo o dirigirse hacia atrás. El mundo ve esto como malo, ¿cierto? De hecho, cuando el mundo utiliza esta expresión para dirigirse a los creyentes, también a otras personas, pero nosotros estamos hablando de nosotros. Entonces, cuando se refiere a los creyentes, lo utilizan en una forma despectiva. Es decir, se refieren a los creyentes como retrasados, como que vivimos en otra época, ¿cierto? Como que nuestros conceptos, ideas, que no son nuestras porque están en la Biblia, son anticuadas, ¿cierto? Son de otra época. Es como si nosotros fuéramos como una especie de dinosaurios que sobrevivimos a la extinción. Y hay que eliminarlos, ¿cierto? Como de lugar. Pero saben, hermanos, la próxima vez que le digan a usted retrógrado, yo quiero animarlo a que reciba esas palabras. Iba a decir con orgullo, pero no es con orgullo, es con valentía. Gracias, hermano. Con gozo, ¿cierto? Con gozo. Porque ¿saben quién fue el primer retrógrado? Les voy a decir quién fue el primer retrógrado de nosotros. Fue el Señor Jesucristo. Mi hermano William es el primer retrógrado. Y podemos decirle, ¿cómo se llama? Como dice la palabra, de su padre Satanás. Me gusta más el estilo de Jesús que el de Pablo. No, eventualmente Jesús también lo hizo, ¿cierto? Jesús lo hizo con los líderes religiosos que querían matarlo, ¿cierto? Pero también lo hizo después de haberles enseñado por mucho tiempo y dado oportunidades de conocerlo. Llega un punto en que estos hombres están completamente cerrados, ellos ya no quieren escuchar más a Jesús, lo único que quieren es cuándo tenemos la oportunidad de atrapar a este hombre y aniquilarlo, ¿cierto? Y Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo. Él es el primer homicida, ustedes están haciendo lo que él quieren matarme porque digo la verdad. Entonces, ¿habrá algún contexto, algún punto en el que quizás tengamos que usar esas expresiones? Yo creo que sí. Pero en primera instancia debemos procurar con amor, con amabilidad, guiar a las personas a conocer la verdad del Señor Jesucristo. Mis hermanos, el primer y más grande de todos los retrógrados es el Señor Jesucristo. No sé si ustedes recuerdan un pasaje, no lo vamos a leer, pero yo sé que ustedes lo tienen presente. Y es un pasaje en que los fariseos le preguntan a Jesús acerca del tema del divorcio. Jesús, nosotros podemos divorciarnos por cualquier cosa, porque la práctica entre estas personas era que la mujer se podía desechar por tonterías, ¿cierto? Si no me agradaba mi esposa después de haber hecho un pacto solemne delante de Dios, si mi esposa no me agrada, entonces yo puedo darle una carta de divorcio y despedirla. A veces incluso escuchaba que se llegaba al extremo de si no me gustaba cómo cocinaba mi esposa, si se le quemaba el arroz. Entonces, mira, usted no me sirve, la despido. Ese era el concepto en que estos hombres hipócritas tomaban la palabra del Señor, ¿cierto? Torciéndola. Entonces Jesús les dice a estos hombres, oiga, pero en el principio no era de esa manera, ¿cierto? En el principio. Así que, ¿qué hizo Jesús?
retrogradó, ¿cierto? Se fue, retrocedió en el tiempo, ¿cierto? Se fue hasta el mismo principio de las cosas para mostrar qué era lo que Dios había establecido en el principio. En el principio no era así. Y lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. El hombre no lo puede separar. Así que yo los invito otra vez a que portemos ese título con valentía, ¿cierto? Que nos vayamos, cuando nos digan retrógrado, sea porque nosotros nos estamos yendo allá, al principio. Y estamos encontrando nuestros valores, nuestras convicciones en lo que Dios estableció en el principio. No en las ideas de los seres humanos, no en las filosofías de este mundo, sino en lo que Dios dijo y en la forma como Dios hizo todas las cosas cuando las creó en el principio. Y de esa manera, mis hermanos, nosotros vamos a poder responder a todas estas filosofías del mundo, a todas estas ideologías del mundo, con la verdad de la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Otra vez, esto es solamente repaso, porque estas son cosas que hemos aprendido, que hemos visto, pero yo quisiera que ustedes me ayudaran a responder a cada una de esas ideologías que mencionamos. El feminismo, el machismo, el ambientalismo, el animalismo, el de las 4 letras, el de todas las letras, que ustedes me ayuden a responder con lo que nosotros encontramos en el principio. Yo quiero que por favor vayamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Vamos a ver qué tan familiarizados estamos nosotros con la verdad de Dios, allá, en el principio. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, eso es la verdad de Dios, independientemente de los conceptos humanos. Esta es la verdad de Dios. Esto es lo que Dios llama bueno, porque Él mismo lo estableció en la creación. Ahora sí quiero dar la oportunidad, sé que esto es predicación, pero quiero dar la oportunidad a que compartamos un poquito, otra vez que ustedes me ayuden a identificar aquí. ¿Cómo nosotros, conociendo la verdad de Dios, podemos responder a estas filosofías, por ejemplo, como la filosofía del feminismo? ¿Cómo podemos responder nosotros a ello? ¿Qué nos enseña este pasaje, que nosotros conocemos bien, que nos lleva a responder con la verdad de Dios frente a las mentiras de Satanás? ¿Qué es el feminismo?, dice mi esposa. Muy bien. Es esta filosofía, ¿cierto?, que en apariencia defiende a la mujer, pero que finalmente terminan sin definir lo que una mujer en realidad es. Les colocan ese concepto de mujer, ¿cierto?, como si debiera estar por encima del hombre. O que dicen que la mujer tiene que ser igual al varón, ¿cierto?, o incluso superior al varón. Entonces, ¿cómo podríamos responder nosotros a esa manera de pensar o filosofía? Dale. En el versículo 27, cuando dice varón y hembra los creó, pone primero al varón. Sí. Y no porque él sea superior o más, pero primero fue creado el hombre, el varón. Y también cuando dice en el 28, y los bendijo y dijo fructificar y multiplicados, pues es parte de juntos, en uno solo, como desde el principio fue, como aquí lo dice, pues ir como de la mano.
podemos sacar un principio, ¿cierto? Principio de orden en la creación. No de, ya leí la palabra, Pastor Eduardo. No de superioridad, gracias Gaby por aclararlo, no de superioridad, ¿cierto? Pero un principio de orden. Dios creó al varón primero y después creó a la mujer, sacándola de la costilla del varón, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos transmite eso? Que en el hogar también debe haber un orden, ¿cierto? Hermanos, incluso en la misma Trinidad hay orden. El Padre es igual al Hijo en toda esencia, en todos sus atributos, y lo es también el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros los nombramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Padre primero, el Hijo segundo y el Espíritu Santo en tercer lugar. Pero ¿significa eso que por eso el Espíritu Santo es menos que el Hijo y el Hijo es menos que el Padre? Simplemente es orden, ¿cierto? El Hijo obedece al Padre, se sujeta a Él, viene al mundo, derrama su sangre por nosotros. Padre, yo vine aquí para hacer tu voluntad, pero hay como una relación de amor entre esas tres personas perfectas de la deidad, ¿cierto? Y es lo mismo que Dios estableció en el contexto del hogar. El hombre primero, la mujer después. Orden en la administración, en la dirección del hogar, pero no implica superioridad. Pastor Eduardo. Sí, pensando en lo que sería la palabra principio, podemos decir inicio, pero dice ahí en el versículo que estábamos leyendo de 1:26, dice, entonces dijo Dios, esa parte, entonces dijo Dios, es la palabra viene de Dios y es la primera palabra que se expresa. Cualquier palabra que se enuncie o se diga después de esta, tendría que averiguarse la fuente. Entonces, si es una fuente humana, ¿sí?, o es una fuente diabólica, entonces ya no es la primera palabra, ya es la segunda palabra. Okay. Y la segunda palabra no es principio. La segunda palabra sencillamente es segunda palabra y no tiene el fundamento del principio. Ok, es correcto. Y Dios dijo, ¿cierto? Dios dijo, es verdad, es bueno lo que procede de la boca de nuestro Dios. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos responder al feminismo con esto? Ahí estamos viendo, ¿cierto? Dios nos da su palabra que es verdadera. Ese es el principio de todas las cosas, ¿cierto? Pero luego el hombre inventa, el hombre o Satanás inclusive inventan cualquier otra clase de supuestas verdades. Bien, ¿algo más? ¿Cómo podemos nosotros responder al feminismo con este versículo que nosotros encontramos aquí? Sí, hermana. Pues quiero que añada lo que decía Gaby. En el 27 y en el 26 dice, bueno, en el 27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Varón y hembra los creó, ¿no? Y aquí vemos que no es como Dios creó al hombre a su imagen, pero la mujer por ahí cambió y entonces es menos, no, los creó a los dos, los creó a su imagen y semejanza. Entonces eso da un valor tanto a la mujer como al hombre. Y no es como que no, la mujer no es como menos que el hombre, sino que realmente él los creó a los dos y les da un valor y los crea a imagen y semejanza cada uno. Correcto. Cuando nosotros encontramos la primera palabra hombre, cuando hagamos al hombre, esa palabra debe ser mejor entendida como humanidad, ¿cierto? Como humanidad. Porque luego el mismo texto nos dice al hombre, a la humanidad, Dios las creó varón y hembra, ¿cierto? Ahí están representados los dos sexos. Lo que Dios creó a su imagen es la humanidad, ¿cierto? A nosotros los seres humanos, independientemente del sexo que tengamos. Hermano William. Bueno, en esa etapa, por lo menos en esa etapa del tiempo, cuando el Señor crea a Adán. Adán es hombre y mujer. En esa etapa de tiempo todavía no había división entre hombre y mujer. Era uno solo. Era una creación directamente del Señor, formada para estar ahí. Pero cuando ya hace la división, a ellos les da roles, que es diferente. No es lo mismo
lo que le dio a Adán que lo que le dio a Eva. Entonces ahí sí hay una diferencia, pero en esencia son iguales. Correcto, es correcto. Entonces, iguales en valor delante de Dios, somos humanidad, ¿cierto? Pero luego al hombre le dio un rol, a la mujer le dio un rol diferente. Diferentes roles, ¿cierto? Es lo que nosotros encontramos en el seno del hogar. Pero se dan cuenta cómo hoy quieren que hombres y mujeres sean lo mismo, hagan lo mismo, que no haya diferencias. No en cuanto a valor, en cuanto a valor delante de los ojos de Dios no hay ninguna diferencia. Dios nos ama por igual, somos hechos imagen y semejanza de Dios por igual, ¿cierto? Pero es en cuanto a roles que Dios ha desplegado para el hombre una responsabilidad, pero para las mujeres también ha desplegado una responsabilidad. Por ejemplo, a nosotros los hombres Dios no nos dio la capacidad de tener hijos, ¿cierto? Bueno, tener hijos sí, pero digo de quedar embarazados, ¿verdad? Dios no nos dio esa capacidad. Entonces, ¿qué digo yo? Ay, el Señor es injusto, ¿verdad? Porque no me dio a mí la capacidad de quedar embarazado. Eso es un despropósito. Suena quizás chistoso, pero en la confusión que nosotros encontramos hoy en día, vemos cómo se juega y se tuerce y se enredan todos esos conceptos. Conceptos que para nosotros están claros porque han sido declarados por Dios, ¿cierto? Varón y hembra, pero que el mundo tuerce y retuerce hasta el punto que ya no se sabe ni qué es una cosa ni qué es la otra. Gaby, sí. En la parte donde dice multiplicados también iría en contra de la ideología, por ejemplo, feminista, en la que se quiere enseñar a la mujer que no necesita tener un hijo, o simplemente con que está el empoderamiento de la mujer para que salga a trabajar igual a la par que un hombre, pero la palabra dice que debemos multiplicar. Y eso es lo que usted mencionaba, la mujer tiene la capacidad de concebir. Y es algo que el Señor desde el principio lo hizo así, nos dio ese privilegio de poder concebir. Y pues si desde el principio el Señor lo hizo así es porque así debe ser, y porque esa es su verdad. Así es. Fíjense las palabras que usa la Biblia cuando Dios le dice al hombre que se fructifique y multiplique. Fíjense cómo empieza. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. O sea que Dios llama a la procreación, a la multiplicación de los seres humanos, al tener hijos. Dios lo llama una bendición. Dios dice que es bueno y esa es su verdad. Entonces cuando nosotros los hogares tenemos hijos y los criamos en amor, en el temor del Señor y nos multiplicamos, eso es algo bueno, ¿cierto? Es algo bueno. Pero saben, hoy pareciera que el mundo quisiera hacer sentir mal a aquellos que tenemos hijos. Cuento una pequeña experiencia así como rápida. Cuando nosotros íbamos a tener, bueno, casi nos ha pasado con todos, ¿verdad? Pero cuando íbamos a tener a Maje, nuestra hija número 3, y contando. Nuestra hija número 3. Cuando nosotros íbamos a tener a Maje, experimentamos acoso. En el sentido en que se tienen que desconectar. Ustedes que están pensando, ¿cierto? ¿Cuántos van a tener? Miren cómo está. El mundo está complicado. La situación. Hay mucha población. ¿Cómo? Hay mucha población. Estamos sobrepoblados, ¿cierto? Este mundo está muy complicado, la violencia, bueno, toda una serie de cosas. Muchas quizás son ciertas, ¿no? Este mundo está difícil, realmente se experimentan dificultades, peligros, situaciones complejas. Pero no es solamente ahí, no solamente fue en el hospital, sino cuando uno conversa con las personas en la calle. La gente dice, los jóvenes dicen, yo no quiero tener hijos. Hay una mentalidad en este momento en la que tener hijos es algo malo. Pero ¿quién es el que lo llama malo? El hombre, ¿cierto? Es Satanás, pero no Dios. Dios dijo fructificar y multiplicar. Uno de mis salmos favoritos. Sí, hoy tristemente en los hogares una mascota reemplaza el lugar de hermana Emita.
Sí, señora. Pues en la edad tradicional. Ah, ok. Haré más grande el dolor del embarazo, por dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero gobernarás sobre él. Y van a tirar piedra, por favor. Ok, pero es una consecuencia del pecado, ¿cierto? Finalmente es una consecuencia del pecado. Esa pugna entre el hombre y la mujer, ella quiere controlarlo a él, pero entonces él es físicamente más fuerte y ejerce dominio sobre la mujer en un mal sentido. Es una pugna posterior a la entrada del pecado en el mundo. Es Pero cuando, al principio no fue así. al principio no fue así. Ese es el momento en que el hombre dice, Él no le dio capacidad de tener hijos porque ya no aguantaba. De concebir a sí, es cierto, Marianita. Es cierto. Yo no me imagino esa cosita ahí metiéndose por acá. Y las damas en cambio dicen, ay, que tiene una patadita. Pero no, en mi caso yo no quiero eso. Eso se deja ahí moviendo. Mi hermano. Lo que su merced decía ahorita de que la mujer fue tomada a la costilla, ¿no? Dios nos enseña a través de su palabra en Génesis, en un contexto general, de manera general, cómo creó, ¿cierto? Igual a todo. Después, de manera específica, nos empieza a enseñar cómo hizo la creación. Y hay algo que nosotros debemos entender, es que Dios hizo de barro al varón. El barro es más fuerte, ¿cierto? Es más fuerte. Y obviamente cumple ciertas funciones y ciertas responsabilidades pues, en el diseño, para el diseño que fue. Y la mujer fue tomada de la carne ya hecha del varón. La carne es más frágil, más suave, más emocional, ¿sí? Entonces la mujer actúa más emocional que el hombre, ¿sí? El hombre intenta como llevar todo más a la lógica. Y cuando Dios hizo a la mujer, le dijo a Adán, le dijo, aquí está tu mujer, se la llevó, se la entregó. Y ese acto es un acto de entrega y de entrega de responsabilidad. Usted me responde por ella, ¿sí? No fue al contrario. Cuando hubiera sido al contrario, No nos pongamos de ejemplo. al principio no fue así, no fue al contrario. Entonces, sí, esas corrientes llevan todo a perder, ¿no? Porque es una responsabilidad que nosotros tenemos de la mujer, no porque nosotros seamos más, sino que Dios cuida de esa sensibilidad. Yo la veo por ese lado de que Dios es protector y quiere proteger esa creación maravillosa que Él ha hecho. Y coloca al varón, es una responsabilidad grande. Le dice, usted me responde por ella. Correcto. El hombre tiene la responsabilidad de ser protector de su esposa, ¿cierto? Sí, mi amor. Sí, señora. Bueno, que el feminismo no solo ha llevado a la mujer a ser superior, sino también a que el hombre no entienda también su papel. Y también ha hecho que el hombre, por ejemplo, vemos hombres menos amables, hombres que son menos caballerosos, hombres que ya no saben lo que es un hogar y no quieren esa responsabilidad, porque es muy grande la responsabilidad y hay como el feminismo también le ha quitado esa posición al hombre, ¿sí? Entonces el hombre ya no toma la rienda, ahora ya es como un ente aislado, que pues, ni está debajo porque no es su lugar, pero tampoco está arriba donde debe estar. Y lo que hace es como alejarse. Entonces también ha afectado esa parte de la creación de Dios y la familia, porque finalmente no hay orden. Y una familia en desorden pues, no puede ser de bendición. Muchas gracias. Así es. La palabra de Dios nos da el concepto de lo que es ser un hombre, nos da el concepto de lo que es ser mujer en relación con nuestro Dios. Pero hoy encontramos esa distorsión. Lo hace el feminismo, lo hace el machismo, ¿cierto? Porque en el machismo entonces el hombre es más importante y tiene
derecho o dominio sobre la mujer. Es su propiedad, ¿cierto? Se ve como en ese sentido. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Hemos sido creados a imagen de Dios, con igual valor, pero con roles diferentes que desempeñamos en el contexto del hogar. También importante lo que ya mencionaron acerca del mandato de Dios, mandato más bien bendición, ¿cierto? Es fructificar, multiplicados y llenar la tierra. La procreación en las familias es algo importante, algo valioso para el Señor. Yo decía hace un momentico que uno de mis salmos favoritos, entre todos, es el Salmo 127 y el Salmo 128. Bueno, estoy mencionando dos. Pero el Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero luego el otro salmo habla acerca de lo hermoso que es un hogar en el cual cada uno de los miembros de ese hogar están cumpliendo con el rol que Dios ha diseñado para ellos. Ese salmo dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová. Su esposa es como una vid, ¿cierto?, a los lados de su casa. Sus hijos son como plantas de olivos alrededor de su mesa. Es como una descripción poética del hogar como Dios lo concibe. Y en ese contexto nosotros podemos ver que el hogar como Dios lo concibe es algo bueno. Pero cuando los roles se salen del lugar, cuando cada quien quiere tomar el papel que él considera que es mejor, entonces es cuando viene el desorden, viene la destrucción de los hogares, el esposo no se siente amado ni respetado, la esposa se siente menospreciada e incluso maltratada, los hijos no ven un ejemplo de sus padres, crecen con resentimiento y una cantidad de distorsiones o de disfunciones que ocurren. ¿Por qué? Porque no respetamos lo que Dios ha dicho claramente en su palabra, mis hermanos. Bueno, vamos a terminar allí y espero que con el ejercicio que hemos visto, otra vez que es simplemente un repaso de las cosas que hemos aprendido, no porque no haya más cosas que podamos aprender de ahí en las cuales quizás necesitemos profundizar, sino porque seguramente el Señor nos dará otro momento para seguir ahondando y hablando de esos temas. Pero más que todo era como poder ver, mis hermanos, que si la verdad está siendo amenazada y que si los gobiernos de este mundo con sus planes y con sus cosas que están tramando y sus complots intentan ahogar y sofocar la verdad de Dios, nosotros, hermanos, estos retrógrados que estamos aquí en la Iglesia Bautista de Humapaz, tenemos que levantar la verdad de Dios en alto y ayudarle a las personas a recordar: en el principio no fue de esa manera y esto es lo que Dios ha dicho. Y tú necesitas creer y confiar en el diseño de Dios para que puedas tener una vida realmente en bendición.